¿Qué es literatura? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Pareciera una interrogante sencilla de responder, pero ¿qué tan sencillo es? ¿Sabes distinguir un texto literario de uno no literario? ¿Tenés claras cuáles son las características que debe tener un texto para que sea considerado literatura? Si por azares del destino has llegado hasta aquí, te doy la más cordial bienvenida a este espacio que he creado para hablar de literatura y de lengua. Si me acompañas hasta el final de este video, intentaré responder las preguntas antes planteadas, es decir, estaré hablando de qué es literatura y cuáles son las características que una obra literaria debe tener para ser considerada como tal. Yo soy Yuri y esto es Literoteca. Y bueno, tal y como ya dije, en este video estaremos hablando de qué es literatura y cuáles son las características que un texto debe tener para que sea considerado literario o no. Ahora, ¿qué pasa con la palabra literatura? Sucede que este término, como muchos otros que hacen referencia a una actividad intelectual o artística del hombre, está plagado de mucha polisemia, es decir, lo usamos con muchos sentidos. En nuestro cotidiano vivir usamos esta palabra para referirnos a una serie de actividades que desarrollamos nosotros las personas. Por ejemplo, es usual encontrar esta palabra en un contexto como el siguiente. Si alguien necesita de pronto estudiar mucho sobre un tema en específico para hacer un trabajo práctico, para hacer una investigación, que diga, necesito leer, por ejemplo, toda la literatura que pueda acerca del Renacimiento. Y en realidad se está refiriendo a que necesita leer todo el material bibliográfico que pueda al respecto, ¿no? Es bastante usual encontrar el término de literatura usado de esta manera y también es válido, se puede decir. Lo mismo, por ejemplo, yo cuando estaba en colegio, por ejemplo, tenía un compañero que me decía, me gusta harto tu literatura, y se refería en realidad a mi forma de escribir o a mi forma de hablar. O sea, quizás desde el colegio yo ya tenía cierta facilidad a comparación de mis demás compañeros en expresarme o cuando tocaba escribir un texto, y siempre era como que me elegían, hacelo vos sos bueno. Y bueno, este compañero me decía, me gusta tu literatura, tenés buena literatura, y se refería a mi forma de escribir o mi forma de hablar, por ejemplo. Y también es válido encontrar el término literatura ya empleado al hecho de leer ficción, ¿ya? Por ejemplo, si yo me meto a leer sagas literarias, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, los Juegos del Hambre, que tan de moda se pusieron en determinado momento, ¿no? Que alguien diga, me gusta harto esa literatura, ese tipo de literatura, y me estoy refiriendo de pronto a las sagas juveniles, ¿no? A un género, ¿no? A un género literario que en determinado momento se puso de moda. Ese es de pronto otro uso que podemos dar a la palabra literatura. Sucede que la palabra literatura viene del latín literatura, así, con doble T, y fue a partir de aquí que pasó a otras lenguas europeas, como por ejemplo en español, en francés, en italiano, en inglés. Es en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue un periodo decisivo en la transformación de la vida cultural y artística de la Europa moderna, que se verifica una profunda evolución semántica en la palabra literatura. En vez de significar el saber o la cultura del hombre de letras, la palabra pasa a designar una actividad específica de este y en consecuencia a la producción resultante. Ya no designa una cualidad, sino un objeto o conjunto de objetos que se pueden estudiar. La evolución sigue, y es así como, a partir del tercer cuarto del siglo XVIII, la palabra literatura pasa a designar el conjunto de obras literarias de un determinado país, y es así como aparecen denominaciones como literatura española, literatura inglesa, literatura francesa, literatura italiana y demás.
En la penúltima década del siglo XVIII, el término literatura pasa a designar el fenómeno literario en general, ya no circunscrito a una literatura nacional en particular. Es decir, se empieza a ver la literatura como una noción estética, como una categoría intelectual y como una forma específica de conocimiento. Si analizamos, no es inusual ni tampoco raro que este importante cambio semántico se haya dado en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que en esta época es cuando se especializa de una manera fuerte el término de ciencia. Y de esta manera deja de ser posible incluir dentro de la literatura a los textos de carácter científico, por ejemplo. Asimismo, se asiste a un amplio movimiento de valorización de los géneros literarios escritos en prosa, por lo cual se hace necesaria una categoría genérica que pudiera abarcar todas las manifestaciones del arte de escribir. Y bueno, hasta aquí he tratado de abordar el concepto de literatura, bueno, más bien la evolución del vocablo de literatura a lo largo del tiempo hasta el advenimiento del romanticismo, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sin embargo, la evolución semántica no paró aquí, sino que continuó durante algún tiempo más. Y a continuación voy a nombrar por lo menos las más importantes que se vinieron después de entrado el siglo XIX. La primera sería cuando hablamos de literatura como el conjunto de una, de una producción literaria de una determinada época. Cuando se dice, por ejemplo, literatura del siglo XVIII o literatura victoriana. Otra definición de literatura sería cuando se refiere al conjunto de obras que particularizan y cobran forma, o sea, una forma especial, ya sea por su origen, ya sea por su temática o ya sea por una intención. Cuando se habla, por ejemplo, de literatura revolucionaria, literatura de terror, literatura femenina. Y una tercera acepción del término literatura sería cuando decimos literatura y nos referimos a la producción bibliográfica referente a un tema determinado, cuando nos referimos a la bibliografía de algún tema. Por decir, sobre todo esto en contextos académicos, es muy usual encontrar el término de literatura usado de esta manera. Cuando se dice necesito leer toda la literatura que pueda acerca de la educación, por decir, cuando tenemos que investigar un tema sobre un tema educativo. O cuando se dice, necesito leer toda la literatura que pueda acerca del barroco o de determinado tema. O cuando se habla, por ejemplo, de literatura médica, literatura científica. Esta acepción de literatura como haciéndose referencia a una bibliografía sobre un determinado tema surgió en la lengua alemana y a partir de aquí es que pasó a las demás lenguas. Y bueno, hasta aquí he tratado de abordar la evolución semántica del concepto de literatura para que de alguna manera quede claro que es muy difícil establecer una definición de literatura que esté alejada de la controversia. Aquí, sin embargo, nos vamos a centrar en la definición de literatura como actividad estética y, en consecuencia, sus productos, es decir, las obras literarias. ¿Cuándo una obra puede ser considerada literaria o no? ¿Qué es literatura y qué es el texto literario? Y bueno, de esta manera volvemos otra vez al principio. ¿Cuándo un texto puede ser considerado literatura o no? Cuando hablamos de literatura, hablamos de ficción. Es decir, un texto literario nace necesariamente de la imaginación del autor, de lo más profundo de su subjetividad. Y no solamente eso, en un texto literario debe haber un trabajo con el lenguaje. Por eso es que se dice que la literatura es un arte. De hecho, una de las 7 artes. En este caso, el arte de la palabra, el arte de la escritura. Y por esto mismo, un texto literario puede presentar metáforas, puede estar cargado de ambigüedad, puede tener más de una sola interpretación. De hecho, puede estar sujeto a más de una interpretación. Esto lo podemos ver claramente en las obras clásicas, en los grandes clásicos. No por nada se mantienen vigentes hasta ahora, porque las nuevas generaciones le van encontrando nuevas interpretaciones, nuevos significados, las cuales incluso varían de una época a otra. Para ejemplificar un poco esto, voy a leer a continuación
un pequeño fragmento de un texto histórico que dice así: a primera hora de la mañana, Bonaparte había dejado Albenga y alcanzado junto con Berthier y el comisario Salicetti la colina de Cabianca, desde donde había vigilado la operación de Montenotte. En este caso, sabemos que lo que se nos cuenta son hechos que realmente sucedieron y que nos están hablando de personajes que existieron en la vida real. Veamos ahora un ejemplo de un texto literario, en este caso un fragmento de la novela Los Maya, del escritor portugués Eça de Queiroz. La casa que los Maya habían venido a habitar en Lisboa el otoño de 1875 era conocida en las cercanías de la Rúa de San Francisco de Paula y en todo el barrio de las Janelas Verdes por el nombre de Casa del Ramallete o simplemente El Ramallete. En este caso sabemos que lo que aquí se nos narran son hechos ficticios, que no estamos ante una sucesión de hechos que sucedieron en la vida real, ni mucho menos que son históricamente verdaderos. Es decir, somos conscientes de que los mayas nunca existieron y que por ende no se mudaron a Lisboa en otoño de 1875. Y ojo con esto no quiere decir que entre el mundo creado por el lenguaje literario y la realidad no existan vínculos. Por supuesto que pueden existir. De hecho, es usual que el autor se inspire en el mundo que le rodea para crear otro mundo, o sea, para crear el mundo imaginario, el mundo de la ficción. Pero sin embargo, este lenguaje, o sea, el lenguaje literario no se refiere directamente a este mundo, no lo denota. Estamos hablando de un universo autónomo, de un universo autosuficiente creado por el autor. De esta manera podemos establecer que si un texto es ficción y tiene un trabajo peculiar con el lenguaje, estamos ante un texto literario. En este caso estamos hablando de literatura, sin importar el soporte en el que este texto esté escrito. Lo más usual es en un libro, es decir, en papel impreso, pero no necesariamente. Puede estar escrito también en digital, puede estar escrito sobre la pared, incluso sobre la arena de la playa, no importa sobre el soporte en el que esté escrito, si tiene estas características, estamos hablando de un texto literario. Y así como existe el texto literario, por supuesto que también existe el texto no literario, el cual está muy presente en nuestro cotidiano vivir y lo podemos encontrar en escritos como por ejemplo la noticia periodística, el artículo de una revista, lo mismo ya sea en medio digital o en medio impreso, un artículo, una receta de cocina también es un ejemplo de un texto no literario. ¿Y cuáles son las características en este tipo de textos? Que si se dan cuenta, el lenguaje no está plagado de ambigüedad, no está sujeto a múltiples interpretaciones, por el contrario, la intención que tiene es transmitir una información y que esta información no sea ambigua y que no tenga más de un sentido. Incluso otro ejemplo también de un texto no literario puede ser algo tan personal como el diario íntimo. Si yo escribo en mi diario, por ejemplo, hoy fui en tren a Puerto Suárez, soy consciente de que estoy narrando un hecho verídico, un hecho real. No estamos ante un texto literario. Pero ¿qué pasa si por el contrario me encuentro con un poema? En este caso voy a citar un breve poema de Álvaro de Campos. Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra, con la luz de luna y con sueño, en la carretera desierta, conduzco solo, conduzco casi despacio. En este caso, yo como lector, al leer este poema, soy consciente de que no se me está contando un hecho verídico. De hecho, el escritor puede ser que ni siquiera tenga un Chevrolet y que mucho menos esté conduciendo por la carretera. Esa es la peculiaridad del lenguaje literario. Ahora, que un texto sea literatura, es decir, que sea ficción, no quiere decir que no tenga ni pies ni cabeza. Debe tener una coherencia al igual que un texto de no ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, me pusiera a escribir una novela, no sería nada efectivo que yo empiece narrando, no sé, Juan era un muchacho trabajador que vivía en tal calle y se dedicaba a tal cosa,
y en determinado momento de la historia agarro y digo, bueno, y Pedro murió. No sería nada efectivo, ¿verdad? No habría una coherencia. El texto, así sea ficción, un texto literario, tiene que ser congruente consigo mismo, al igual que un texto no literario. En un texto no literario, siempre que nos enfrentamos a una lectura, vemos que hay una coherencia, tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. Lo mismo tiene que suceder con un texto literario. Se trate de un cuento, se trate de una novela, se trate de un poema. En realidad, aunque con el poema sabemos que es en el terreno donde más se puede jugar con el lenguaje, incluso mucho más que en la narrativa. Ahora, si bien un texto literario posee un lenguaje peculiar en el cual las palabras pueden tener varios sentidos, esto no significa necesariamente que toda palabra de un texto literario deba poseer ambigüedad. En un verso de un poema, por ejemplo, puede pasar que este verso solamente tenga un solo significado literal y no pasa nada, pero hay que analizar que este verso es parte de un todo más grande, es decir, de un poema entero. Y es posible que sea este poema en su conjunto el que tenga más de un sentido y que por ende esté sujeto a más de una sola interpretación. Y como última característica del texto literario, quiero citar el asunto de la transgresión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros las personas, cuando nos comunicamos en nuestro diario vivir, en el lenguaje coloquial, el lenguaje coloquial se caracteriza por ser bastante monótono y nosotros recurrimos a la ley del mínimo esfuerzo para hablar. Es decir, difícilmente usamos un lenguaje muy rebuscado, o lleno de metáforas o muy rimbombante. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a un texto escrito, pero no un texto literario, un texto de no ficción, si nos toca leer, por ejemplo, una noticia periodística, un artículo de una revista, un artículo científico, nosotros como lectores lo que esperamos es que este texto se adecue a ciertas normas ortográficas, a ciertas normas lingüísticas, que por ejemplo tenga coherencia, tenga cohesión, que tenga buena redacción, que tenga buena ortografía. Eso es lo que esperamos nosotros como lectores y así debería ser. Sin embargo, en un texto literario, el autor puede de alguna manera transgredir esta norma. Y esta es una de las características que algunas obras literarias presentan. El autor puede, por decisión propia, optar por transgredir la norma de una manera consciente, por supuesto, y mucho más si se trata, si tiene una intención. ¿Esto qué quiere decir? En español, según las normas ortotipográficas, por ejemplo, para citar los diálogos en un texto narrativo, lo adecuado es usar el recurso de la raya o el guión largo, también llamado. Y así vamos poniendo los diálogos, las intervenciones de los distintos personajes. Hay autores, sin embargo, que por una decisión propia deciden no hacerlo así e innovar. No sé si han tenido la oportunidad de leer alguna novela de José Saramago, van a ver que José Saramago no puntúa los diálogos, o sea, no los pone con rayas, sino que los pone todo seguido, todo escrito de manera de corrido, y lo hace de una manera tan bien hecha, tan magistral, que uno en un momento se acostumbra a esa lectura. Puede ser que de repente en un principio llame la atención y uno dice, pero de pronto si uno continúa leyendo, uno rápido lo capta y es fácil adaptarse a esa forma de escribir que tiene José Saramago. Él lo que hace es una transgresión de la norma totalmente consciente y que le funciona muy bien. Otra característica que tiene José Saramago es que muchas veces no puntúa el texto que escribe. Y cuando digo no puntúa, lo digo en un sentido literal, que no pone ni siquiera punto seguido, sino que de pronto uno se encuentra con un párrafo bastante extenso que solamente está delimitado por comas y que no hay ningún punto en él hasta que termina el párrafo. Él lo hace de manera consciente, hace una transgresión a la norma y le funciona muy bien. Les doy otro ejemplo de transgresión a la norma. En el cuento Macario de Juan Rulfo, es un cuento que está narrado en primera persona y el que lo cuenta precisamente se llama Macario y es un muchacho que conforme uno va leyendo se da cuenta de que tiene un problema mental
Y por eso este cuento tiene una escritura algo peculiar, que no se adecua realmente a las normas. Y la intención de Juan Rulfo realmente, o sea, precisamente era esa, que sea verosímil y que a uno como lector le dé la impresión de que el que escribió, el narrador de esa historia, realmente era alguien que no estaba muy lúcido de la mente y por eso no tiene una escritura muy prolija, de pronto tiene lagunas, se nota que es una persona que no está del todo consciente de su realidad, no tiene una estructura que se adecue realmente a una norma, no sé si queda claro. No tiene puntos apartes, por ejemplo, está todo de corrido, empieza y termina sin tener ningún punto aparte, no tiene un lenguaje muy cuidado de pronto en ciertas partes del cuento, y esto es algo que Juan Rulfo lo hizo de una manera intencional y yo creo que realmente magistral, porque lo que consigue, el efecto que consigue es que uno lea y realmente sea verosímil y de alguna u otra manera uno se lo crea de que el que narra esta historia, el que escribió, el supuesto narrador de este cuento, sea una persona que no está en sus cabales. No sé si con esto queda claro el tema de la transgresión a la norma, que es una característica que también la pueden presentar ciertos textos literarios y que de hecho son muchos los autores que juegan con este concepto de transgredir la norma. Y cuando hablamos de literatura, muchas veces nos encontramos ante transgresión. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Esto es lo que he podido aportar acerca de qué es literatura y las características del texto literario. Por mi parte, no me queda más que invitarte a que te suscribas a mi canal, me regales tu like, que estaré subiendo más videos hablando de literatura y de lengua. Saludos y hasta la próxima.